Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Al Día con la Salud. Mi nombre es Carola Yagua, soy nutricionista dietista y en esta oportunidad tenemos a una nutricionista también. Ella es Mariotti Severiche, se encuentra desde la ciudad de Cali y nos va a acompañar con un tema muy interesante. Mariotti, ¿cómo estás? Hola Caroline, buenas para todos, saludos para todos los que nos están escuchando en estos momentos. Muy bien por acá por Cali, está haciendo algo de calor, pero bien. Gracias, Oti, por aceptar esta invitación. Y el tema para hoy es alimentación basada en plantas. Un tema que algunas dudas, algunos mitos, pero hoy vamos a tocar bastantes preguntas sobre este tema y esperamos que sea de su agrado y que puedan aprender mucho. Primera pregunta, Mariotti. ¿Es lo mismo alimentación basada en plantas que alimentación vegetariana? Bueno, sí, no, ya te explico. Es importante que tengamos en cuenta que la definición de alimentación vegetariana está dada por la exclusión y la definición de la alimentación basada en plantas está dada por la inclusión. Es decir, cuando hablamos de alimentación vegetariana, hablamos de un patrón en el cual se establece la exclusión de las proteínas animales, específicamente carne de res, pollo y cerdo. Pero no es un patrón exclusivo, es decir, esto es un patrón que tiene varias aristas. Entonces tenemos que, por ejemplo, si tengo una alimentación en la cual yo excluyo las carnes, pero conservo el consumo de huevos y lácteos, pertenezco al patrón de alimentación ovo-lacto-vegetariana. Pero si yo decido excluir todos los alimentos de origen animal, pues entro en el patrón de alimentación de vegetarianismo estricto o de veganismo como tal. Pero cuando yo hablo de alimentación basada en plantas, efectivamente el concepto está dado por lo que yo incluyo. Entonces, puedo encontrar que es una alimentación en la cual hay una inclusión de alimentos de origen vegetal en una gran proporción, pero no hay una exclusión, bueno, digamos que puede haber una exclusión total o parcial de los alimentos de origen animal. Entonces, la alimentación vegetariana se incluye dentro de la alimentación basada en plantas, por así decirlo. Muchas gracias, Mariotti. Creo que ya con esta definición podemos darle la introducción al tema que vamos a tratar hoy y aclarar muchas situaciones que a veces nos generan como conflicto o como desinformación al momento de empezar estas clases de alimentaciones. Una pregunta supremamente importante. ¿Por qué ha ganado tanta popularidad una alimentación basada en plantas? Bueno, yo creo que parte de la popularidad se debe al incremento en los estudios científicos. Yo recuerdo, y creo que te pasó exactamente lo mismo, y es que cuando yo estaba en la universidad, literalmente yo di solamente una clase de alimentación vegetariana. Y en esa clase lo único que nos decían es que era una alimentación que no se debía aconsejar, que no era recomendable y que generaba deficiencias, ¿sí? Y si mucho fue una hora o media hora en lo que hablamos de ese tipo de alimentación. A lo largo del tiempo fue aumentando la evidencia científica y fueron aumentando los estudios científicos sobre los beneficios que traían las dietas vegetarianas y ahorita actualmente se ha venido documentando mucho los beneficios que traen las dietas basadas en plantas. Entonces eso ha hecho en cierta forma en que empiece a incrementarse el interés por este tipo de alimentación y que muchas personas empiecen a ser parte o a llevar a cabo este tipo de alimentación. Por otro lado, también tenemos todo el tema ambiental y todo el tema del veganismo, que es un estilo de vida, es una filosofía donde se preocupa mucho por el bienestar animal y por evitar el maltrato animal. Entonces, al aumentar también esa preocupación por la parte ambiental y por el animalismo, también ha ido aumentando el número de personas interesadas en la alimentación basada en plantas, específicamente en el veganismo. Así es, Mariotti. Entonces, con esta información que nos estás dando, hablemos específicamente de cuáles son esos beneficios que nos aporta una dieta basada en plantas. Bueno, la verdad los beneficios son muchos. Creo que esto nos daría, Los más importantes. nos daría para un largo capítulo, pero siendo como un poco generales, digamos que se han encontrado beneficios tanto a nivel de salud como a nivel ambiental como a nivel económico. Entonces, si hablamos un poco del tema de salud, podemos decir que se ha documentado científicamente. Bueno, hay específicamente dos cohortes que son como las más grandes que han venido documentando mucho el tema del impacto que tienen este tipo de dietas en la salud de la población que las practica y se ha encontrado que específicamente este tipo de personas que llevan a cabo este tipo de alimentación presentan un índice de masa corporal inferior, un perímetro abdominal inferior, también presentan unos mejores valores de
colesterol HDL y unos mejores valores de colesterol LDL. Digamos que se ha visto también una reducción de la presión arterial o incluso se ha disminuye el riesgo de hipertensión en ese tipo de población. También se ha documentado una disminución, perdón, en el riesgo de enfermedades como la diabetes, como el cáncer, incluso en la mortalidad también hay una disminución del riesgo como tal y por supuesto también las enfermedades coronarias. También se ha empezado a documentar bastante el tema de la influencia en la salud intestinal, específicamente por todo el tema de la microbiota. Tú sabes que ahorita el tema de la microbiota es un tema que se está estudiando muchísimo y pues lo que se ha encontrado es que este tipo de alimentación genera un alto aporte de fibra, un alto aporte de fitonutrientes también, que se convierten en factores esenciales para la microbiota como tal. Entonces, permite que la salud intestinal sea mucho mejor en ese tipo de población como tal. Y pues también no podemos dejar de lado que actualmente se ha venido también documentando la presencia o la utilización de este tipo de alimentación en algunas enfermedades en particular. Un ejemplo, o sea, hace años atrás era utópico pensar que en un paciente con enfermedad renal crónica, no sé, de pronto que estuviese en un estadio 3B4, pudiese empezar a consumir una alimentación basada en plantas o con alta predominancia de alimentos vegetales, por todo el tema del potasio, en fin, por una cantidad de cosas. Pero, ¿qué es lo que se ha visto actualmente? Entre el 2020 y 2021 han empezado a emerger algunos estudios que han mostrado que la presencia de los alimentos de origen vegetal superan los perjuicios que podían venirse documentando en años anteriores. Entonces, se está motivando mucho el consumo de los alimentos de origen vegetal en la población que presenta enfermedad renal crónica y ha empezado a promoverse una dieta que se denomina como dieta PLADO, que es una dieta con alta predominancia de alimentos de origen vegetal. Entonces, esto en años anteriores era algo que uno no se lo imaginaba, y ahorita encontramos mucha documentación científica respecto a ello. Obviamente, esto es para personas con enfermedad renal crónica y que siempre tiene que estar acompañado de un profesional de nutrición y, por supuesto, de ese equipo multidisciplinario del sector salud que acompaña todo el proceso. Muchas gracias, Mariotti. Y ese punto que has tocado me llama mucho la atención porque en un episodio que tuvimos también en Al Día con la Salud, tocamos el punto de una mala alimentación vegetariana, qué consecuencias negativas puede traer. Pero mira que si vamos con un profesional de nutrición, para empezar, este estilo de vida lo podemos llevar perfectamente y van a ser los beneficios mucho mayores. Vámonos ahora con una sección de mentira o verdad, porque en este tema siempre hay cosas que a veces uno por desinformación comete muchos errores. Y la idea es nosotros poder aprender para tener una buena práctica y un buen estilo de salud, específicamente hablando de la alimentación. Entonces, uno de los primeros mitos que vamos a ver si es verdad o es mentira es: las dietas basadas en plantas son aptas para niños. Sabemos que los niños en su etapa de crecimiento pues requieren de nutrientes, requieren de ciertas cosas y muchos padres se ven limitados a no darles una alimentación basada en plantas porque piensan que va a haber una deficiencia o que no son aptos. ¿Es esto verdad o es esto mentira? Verdadero, siempre y cuando sea orientado y sea bien planificado. Muy bien, al punto y concreto. Importante que reconozcamos esto, o sea, no podemos quedarnos solo con el conocimiento de mamá, de papá, de leí un libro, de lo vi en internet y voy a empezar a practicarlo. Hay que asesorarnos porque no es algo que podamos tomar a la ligera. Está en riesgo nuestra salud. Tiene beneficios, es muy aconsejable, pero tiene que ser guiado por un profesional. Otra pregunta, ¿las dietas basadas en plantas siempre generan deficiencias? ¿Verdad o mentira? Totalmente falso. Es como todo, o sea, incluso en la alimentación omnívora, si no se lleva una alimentación bien planificada, también va a haber un riesgo de deficiencia. Entonces, digamos que los riesgos van a estar presentes en todos los tipos de alimentación, pero cuando llevamos una dieta basada en plantas bien planificadas, no tiene por qué haber deficiencias. Por favor, prestemos toda la atención en este punto exclusivamente, y es que hay ciertos nutrientes que son de interés y se deben vigilar porque digamos que su deficiencia o su exceso puede generar alguna afectación a la salud. Entonces, por ejemplo, en la alimentación basada en plantas, específicamente en la vegetariana estricta o en la vegana, vamos a encontrar que pueden haber algunos nutrientes como son las proteínas, el omega 3, la vitamina B12, el hierro, el yodo, el zinc, el calcio y la vitamina D, que son nutrientes que debemos estar vigilando constantemente por situaciones muy particulares. Entonces, vamos a tener, por ejemplo,
que con el tema de la vitamina B12 pasa algo, y es que la vitamina B12 es un nutriente que no lo encontramos normalmente en los alimentos de origen vegetal, ¿sí? Entonces, en los alimentos de origen vegetal no hay una fuente segura que nos aporte este nutriente, por lo tanto, la recomendación es que se haga la suplementación del mismo. Normalmente se recomiendan en adultos una dosis de mantenimiento de 2.000 microgramos semanalmente o de 1.000 microgramos 2 veces a la semana. Son como las dosis que se recomiendan para mantenimiento, es decir, donde no hay deficiencias identificadas como tal. Obviamente esto siempre tiene que estar acompañado por un profesional de nutrición o ese profesional de salud que ha venido acompañando todo este proceso. Es importante que tengamos en cuenta que han surgido muchos comentarios, por ejemplo, o muchas corrientes donde hablan que podemos obtener la vitamina B12 de las algas, de una cantidad de alimentos de origen vegetal, y esto es de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en algunos de estos alimentos se pueden encontrar homólogos de vitamina B12, es decir, se parece a la vitamina B12, se une al receptor de la vitamina B12, pero no es funcional. Y esto nos puede enmascarar fácilmente una deficiencia de vitamina B12. Entonces, la recomendación es, por favor, revisen, traten de garantizar siempre en su alimentación una fuente segura de vitamina B12, que para el caso o de los vegetarianos lo que recomendamos es el tema de la suplementación. Ya cuando hablamos del omega 3, vamos a tener que efectivamente el omega 3 es un ácido graso esencial porque nuestro organismo no lo produce. Y la forma más fácil como lo conocemos es como EPA y DHA. En los alimentos de origen vegetal nosotros no encontramos ni EPA ni DHA, pero encontramos el ALA, que es un precursor del EPA y el DHA, ¿sí? En los alimentos de origen animal lo vamos a encontrar como EPA y DHA. Por lo tanto, lo que se recomienda respecto al omega 3 es sencillo. Tratemos de consumir alimentos que contienen este precursor del omega 3, que sería el ALA. ¿Dónde lo encontramos? En alimentos como la linaza, como la chía, como las semillas de cáñamo, de heno, en las nueces. Es importante que tengamos en cuenta que si quiero aprovechar ese ALA en la linaza, por ejemplo, en la chía, tiene que ser molida. ¿Por qué? Porque cuando yo trituro la semilla, sale digamos que sale esa parte grasa y mi organismo va a poder asimilarlo de una forma más adecuada. De lo contrario, lo que estaríamos aprovechando sería básicamente la parte de la fibra. Y algo muy importante también a tener en cuenta es que yo puedo optimizar la conversión de ese ALA que encuentro en estas semillas a DHA y EPA por medio de algunas prácticas muy particulares, es decir, evitar consumir tanto omega 6 en mi alimentación, donde encuentro el omega 6 en todo lo que son ultraprocesados, aceites refinados como el aceite de maíz, de girasol, de soya. ¿Por qué? Porque el omega 6, digamos que las enzimas que transforman el omega 6 compiten con las que se requieren para que ese ALA se convierta en EPA y DHA. Entonces, la recomendación básicamente es tratar de tener un equilibrio entre las grasas que estoy consumiendo en mi alimentación, ¿sí? Por otro lado, por ejemplo, también tenemos muchos mitos con el tema del hierro. Digamos que es otro tema que también genera mucha polémica puntual. Tenga muy en cuenta que yo sí puedo cubrir requerimientos de hierro en una alimentación vegetariana, específicamente vegana o vegetariana estricta. Es cierto que el hierro de origen vegetal se caracteriza porque es un hierro noémico, es decir, es un hierro que no se absorbe tan fácilmente como el que encontramos en los alimentos de origen animal, que es un hierro hémico. Cuando hablamos de un hierro noémico, estamos hablando de que es un hierro que requiere un ayudante para poder absorberse. En este caso, por ejemplo, podemos ayudarnos de la vitamina C para que ese hierro pueda absorberse más fácilmente. Entonces, traten siempre de que en su alimentación, si usted va a acompañar va a consumir algún alimento que sea rico en hierro vegetal, acompáñelo de otros alimentos que sean ricos en vitamina C para favorecer la biodisponibilidad de ese hierro vegetal. Con el yodo, en realidad en Colombia, digamos que no es tan crítico el tema del yodo porque por salud pública en Colombia la sal se encuentra yodada. Entonces, recomendación principal, busquen siempre sal yodada para incluir en su alimentación y para hacer la preparación de cada uno de sus platos. Y lo que respecta al zinc y el calcio, es importante que tengamos en cuenta que en los alimentos de origen vegetal vamos a encontrar una especie como de antinutrientes. Les digo mal llamados antinutrientes, porque muchas veces dificultan la absorción de algunos nutrientes como es el zinc, el calcio, incluso el hierro. Y es que estos alimentos de origen vegetal, como son las leguminosas, los frutos secos, algunos cereales, vamos a encontrar presencia de oxalatos y de fitatos, ¿sí? Estos oxalatos y fitatos dificultan la absorción de algunos nutrientes,
pero yo puedo manejar o puedo, digamos que disminuir la presencia de ellos cuando hago algunas técnicas culinarias, es decir, cuando yo coloco en remojo los granos desde el día anterior, cuando yo activo los frutos secos dejándolos en remojo desde el día anterior, cuando someto a estos alimentos a temperaturas, entonces los cocino, por ejemplo, cuando los germino. Todo ese tipo de prácticas culinarias ayudan a que esos fitatos, esos oxalatos empiecen a disminuir o empiecen incluso a eliminarse y se favorezca la absorción del zinc, del calcio y del hierro en los alimentos que consumimos. Y algo importantísimo es la vitamina D. Efectivamente, las fuentes alimentarias, no solamente de origen vegetal, sino de origen animal, son bastante escasas en lo que respecta a vitamina D. El consenso colombiano de vitamina D ha establecido como recomendación es que hagamos como una complementación, que incluyamos alimentos que nos aporten vitamina D, pero que también nos expongamos a la luz solar. La mayor fuente de vitamina D, está documentado, es la exposición a la luz solar. Entonces, aquí básicamente es, por favor, hagan el ejercicio de tomar luz solar diariamente, de poder exponerse a la luz solar. Tengan presente siempre que es luz directa, no es sobre un vidrio, porque se afecta los rayos que generan la síntesis cutánea de esta vitamina. Entonces, estos ténganlo presente. Y no sé, Caro, si hablamos enseguida del tema de las proteínas o si lo vamos a ver un poquito más adelante, porque también es un tema que genera bastante polémica. Sí, de hecho, esa es la siguiente pregunta, el papel que cumplen las proteínas dentro de la alimentación basada en plantas. Pues mira, este es otro tema que es bastante polémico porque normalmente se habla de que las proteínas de origen vegetal son proteínas incompletas, que no es fácil cubrir los requerimientos y todo lo demás. Sin embargo, todos estos comentarios que surgen en torno a las proteínas de origen vegetal se han convertido en mitos y son fácilmente, digamos que se pueden tumbar fácilmente con la evidencia científica que ha venido surgiendo. Efectivamente, las proteínas son supremamente importantes. Se han documentado 20 aminoácidos, de los cuales 9 aminoácidos son esenciales. Es decir, mi organismo no los puede producir. Como mi organismo no los puede producir, yo tengo que garantizarlos por medio de la alimentación. Esto genera que efectivamente yo deba tener un equilibrio en mi alimentación para poder cubrir todos estos aminoácidos. Cuando hablamos de proteínas animales, pasa algo y es que estas proteínas animales es muy fácil encontrar en un solo alimento todos los aminoácidos esenciales. Pero cuando hablamos de proteínas vegetales, no sucede eso. Las proteínas vegetales tienen una particularidad y es que tienen algunos aminoácidos de manera limitante, pero no quiere decir que esto sea malo. Esto lo que nos genera, en cierta forma, es que podamos trabajar algo que se llama complementariedad proteica, es decir, las proteínas el grupo de las leguminosas, por ejemplo, que son los frijoles, las lentejas, los garbanzos, normalmente tienden a tener un aminoácido limitante que es la metionina. Pero cuando vamos al grupo de los cereales, vamos a encontrar que ese aminoácido sí se encuentra presente en una proporción bastante significativa. Entonces, ahí es cuando hablamos de esa complementariedad, básicamente, y es que lo que no encuentro en un valor significativo en las leguminosas, lo encuentro en los cereales, y cuando yo hago estas mezclas o lo consumo en el transcurso del día, puedo garantizar la presencia de estos aminoácidos en mi alimentación. Y esto además me va a permitir tener una alimentación mucho más variada y va a permitir que tenga una mayor presencia de prebióticos que van a nutrir mi microbiota intestinal. En conclusión, podemos decir que las proteínas de origen vegetal, ¿cierto? Sí se puede garantizar el consumo de todos los aminoácidos en mi alimentación. Anteriormente también se creía que sí o sí yo debía hacer una combinación en cada tiempo de comida entre leguminosas y cereales para poder cubrir estos aminoácidos. Ya lo que nos muestra la ciencia es que si en el transcurso del día yo realizo esas combinaciones o me consumo el cereal en el desayuno, en el almuerzo consumo leguminosas, yo igual puedo cubrir esos requerimientos, y esto se debe a que mi organismo tiene como un pool de aminoácidos, ¿sí? Y cada vez que yo ingiero los alimentos, se van uniendo esos aminoácidos y van formando esa cadena proteica. Entonces, no tenemos por qué preocuparnos. Sí podemos garantizar los aminoácidos en nuestra alimentación, sí se pueden cubrir los requerimientos de proteínas en nuestra alimentación, y parte de esto es que efectivamente actualmente contamos con algunas posiciones oficiales de asociaciones y digamos que algunos gremios internacionales de bastante peso, donde han establecido que efectivamente estas dietas vegetarianas o estas dietas veganas son totalmente adecuadas para la población en cualquier ciclo de vida.
pero que esto se da siempre y cuando sean dietas bien planificadas y efectivamente esto se va a dar cuando yo estoy asesorado respecto a cómo debo llevar mi alimentación. Entonces, importante acompañarnos en este proceso de un profesional en nutrición. Muchas gracias, Oti. Creo que esto es mucha información, pero lo bueno es que podemos volver a repetir. Lo resumimos, tratamos de resumirlo. Sí. ¿Qué es lo maravilloso de todo esto? Que sí podemos llevar una alimentación basada en plantas, que tiene muchos beneficios, que hay que pedir el apoyo de un profesional. Pero la pregunta más importante, yo sé que todos al ver este programa van a querer saber. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cómo pasamos de una dieta omnívora a una alimentación basada en plantas? Ok, bueno, la recomendación que normalmente hacemos es traten de hacerlo de forma paulatina, ¿sí? No lo hagan de un día para otro. Hay personas que tienen la capacidad de decir mañana empiezo una alimentación vegetariana o vegana y les va bien, pero no todos los organismos responden igual ante un estímulo. Por lo tanto, puede presentarse que cuando una persona transita de una forma tan abrupta, de una dieta omnívora a una dieta vegetariana o vegana, puede empezar a presentar ciertas dificultades a nivel gástrica porque esto es una dieta que es bastante alta en fibra. Entonces, lo que recomendamos normalmente es, 1, asesorarse por un profesional de nutrición para hacer esta transición. 2, empezar hacer esta transición de manera paulatina, es decir, no lo hagan de hoy para mañana, tómense su tiempo, disfruten el proceso. Puede empezar incluso incluyendo un día sin carnes, luego puede incluir una semana sin carnes, y recuerden que no se trata solamente de quitar la carne, sino que efectivamente yo debo garantizar que todos los macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos estén presentes en mi plato. ¿Qué puedo continuar haciendo? Puedo efectivamente llevarlo que más adelante, el mes siguiente, puedo hacer una transición llevándolo de una dieta omnívora a una dieta o lacto-vegetariana. Luego puedo quitar los lácteos y puedo quedarme solamente con el consumo de huevos. Luego ya finalmente puedo ceder o transitar una dieta de vegetarianismo estricto o vegana, y el proceso se hace mucho más, digamos que satisfactorio para la persona, porque es algo que se vuelve paulatino, que la persona puede ir asimilándolo y el organismo también puede ir asimilándolo de una forma más adecuada, ¿sí? Entonces, esa es la recomendación que normalmente hacemos. Algo importantísimo aquí es, por favor, saquen el chef que llevan dentro. Es importante que empecemos a probar nuevas preparaciones, nuevos platos, a que empecemos adaptarnos al consumo o al sabor natural de los alimentos, porque también ha sucedido que con todo el tema del veganismo y demás, la industria alimentaria ha venido, digamos que, aumentando la oferta de alimentos ultraprocesados, y literalmente cuando transitamos y lo que hacemos es que cambiamos una dieta omnívora por una dieta basada en plantas, vegetariana o vegana, basada en ultraprocesados, los beneficios que se han documentado se pierden, ¿sí? Entonces, estos beneficios se obtienen cuando este tipo de alimentación o este tipo de transición se realiza con alimentos reales, alimentos saludables y alimentos que se encuentran en su estado más natural. Entonces, tratemos siempre de incluir estos alimentos reales para evitar efectivamente, digamos que padecer algunos tipos de enfermedad y no disfrutar de los beneficios que nos ofrecen este tipo de alimentación. ¿Listo? Gracias, Mariotti. Yo digo que ese punto es como el más controversial a veces, porque muchas personas dicen, yo voy a empezar una dieta vegetariana, pero empiezan a consumir muchos productos procesados, o cuando salen, por ejemplo, salidas familiares, salidas a comer, ¿qué va a pedir el que come alimentos basados en plantas? Papas fritas, carbohidratos refinados, alimentos que no tienen proteína, productos muy grasosos, porque no han entendido la parte esencial o fundamental, lo importante de una dieta basada en plantas. No significa dejar de comer alimentos de origen animal sin razón alguna, sino significa reemplazar todo eso, aquello, y enamorarse de los alimentos en su estado natural. Yo recuerdo mucho las cosas que más se le dificulta a la gente, y es que buscan encontrar el sabor de los alimentos de origen animal en el reino vegetal. Por eso yo creo que siempre he luchado mucho con el tema de las terminologías que se les dan a las preparaciones, y es que muchas veces encontramos que mal llamadas se les da denominaciones a, no sé, una carne de lenteja, una carne de garbanzo. O la leche de soya. O la leche de soya, leche de almendras. Entonces la recomendación es llamemos a los alimentos por el nombre que les corresponde. O sea,
Sencillo, esto no es una carne de lentejas, esto es una croqueta de lentejas. Si yo le digo a alguien que esto es una carne de lentejas, cuando muerde esa carne de lentejas, él está esperando decepción, no sabe a carne. Literal, entonces va a ser un choque bastante complejo. Y lo mismo pasa con la leche, o sea, cuando tú le dices a una persona que esto es una leche de almendra, la persona cree que esto va a tener un sabor similar a la leche o está esperando ese sabor e incluso piensa que nutricionalmente equipara o reemplaza la leche de vaca y no funciona así. Entonces, si la recomendación es llamemos a los alimentos por el nombre que les corresponde, es decir, no son leches vegetales, son bebidas vegetales, no es una carne de lentejas, es una croqueta de lentejas, o la preparación que sea que vayamos a realizar, tratemos de darle la denominación que corresponde al origen del alimento principal que lo constituye. Y lo que te iba a mencionar era, hoy en día nosotros o la industria alimentaria nos ha facilitado, digamos que el procesamiento de muchos alimentos, pero nosotros si queremos empezar una dieta basada en plantas debemos volver a ese alimento como tal de su fuente natural. Por ejemplo, yo creía y estaba convencida hace muchos años que la avena eran hojuelas, que así venía. Y cuando yo conocí que la avena es un grano, es entero, se parece al trigo, y yo era como, pues es un grano. Pero debemos de volver a eso. Muchas personas dicen, ay, la chía, ¿eso qué será? La linaza, no la conozco, nunca he consumido eso. O cereales que muchas veces no conocemos. Pensamos que cereales, el arroz, la avena y ya. Y hay cebada, hay millo, hay trigo. Entonces, empezar otra vez a descubrir esos alimentos naturales para empezar a consumirlos en nuestra alimentación. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Listo, Mariotti, ya vamos a finalizar nuestro programa del día de hoy, pero me gustaría que diéramos puntos claves para concluir este tema. ¿Qué deben aprender las personas que nos están oyendo, que nos están escuchando y qué no deben olvidar de este tema del día de hoy? Importante, 3 cosas importantes. La primera, asesorarse. Cada vez que vayan a hacer una transición o cada vez que vayan a empezar algún tipo de alimentación, asesórense. Incluso si llevan una dieta omnívora, asesórense por un profesional de nutrición. Segundo, traten en lo posible de que la alimentación que manejan diariamente se incluyan todos los grupos de alimentación, es decir, frutas, verduras, cereales, leguminosas secas, frutos secos y semillas, y el grupo de las grasas también. Entonces traten de que eso siempre esté en su plato. Y tercero, por favor, háganse chequeos o analíticas de laboratorio con una periodicidad para que ustedes puedan revisar cómo es sus niveles o cómo están ustedes a nivel de salud. Esa es una recomendación, son las 3 principales recomendaciones que les hago, no solamente a las personas que quieren llevar una alimentación basada en plantas, sino al público en general. Vamos a añadir una tercera. Por favor, saquen el chef que llevan dentro y traten de preparar alimentos en su casa. Eviten los alimentos ultraprocesados. Creo que eso sería como el mensaje final, Caro, que quiero que las personas que nos están escuchando se puedan llevar de este programa que estamos grabando. Muchas gracias, Mariotti. Espero que tengan en cuenta todas esas recomendaciones. Ya saben que a través de la radio pueden encontrar también ese asesoramiento nutricional para poder empezar también con esa alimentación basada en plantas o buscarla a través de su GPS. Algo que queremos decirles para finalizar: no olviden que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que nuestra tarea es cuidar de él de la mejor manera, y una de esas formas es cuidando nuestra alimentación. De eso depende nuestro estilo de vida, de eso depende nuestra salud, la prevención de muchas enfermedades. Y como decía Mariotti, no es solamente hacerme un chequeo porque voy a empezar un tipo de alimentación, sino por control. Yo debo saber cómo está mi cuerpo nutricionalmente. Entonces, esa parte bastante importante, tengámosla en cuenta. Y muchas gracias a Mariotti por aceptar la invitación, por darnos esos consejos tan maravillosos, compartir ese conocimiento tan importante para nuestra alimentación, y esperamos en otro episodio también podernos encontrar para otro tema. Gracias, Caro, a ti por la invitación, gracias a cada una de las personas que se conectaron con nosotros, que nos escucharon, y pues aquí estamos disponibles siempre para ayudarlos en lo que se requiera. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión. Dios les bendiga.